Ya. Desde la próxima clase, sí o sí, tiene que tener este libro en su poder, porque con este libro vamos a trabajar y la Miss le va a decir, abra la página tanto y vamos a hacer la actividad de la página tanto, o subraye el párrafo tanto, o tendrá que escribir en su cuaderno de tal página a tal párrafo, ¿ya? Este es su libro y texto guía que todos deben tener en su poder, todos. Comenzamos entonces, ya que hasta el momento no se ha incorporado nadie más. Comenzamos con nuestra clase de hoy. Plan 7 dijimos, soluciones o disoluciones químicas. ¿Quién será? ¿Quién ingresará como Benja Alarcón? Porque si no tiene al... El Benja Donoso. Ya. Por favor, alguien que le diga a Benjamín Donoso que se cambie el nombre, porque si recuerden, si yo no conozco el nombre y no está como el alumno, yo no lo voy a permitir en la sala, ¿ya? Tiene que ingresar con el nombre del alumno. Ya. ¿Qué les estaba comentando? Esta es la tarea que ustedes quedó la última clase, ¿ya? Donde hay algunos que tuvieron errores y otros se repitieron los errores. Es muy importante, chiquillos. Yo desde el próximo plan en adelante comienzo a descontar puntaje por tarea copiada, ¿ya? Porque hay personas que se copian hasta los mismos errores. Así que las tareas no deben ser copiadas, porque también hay que respetar la autonomía de cada persona. Y voy a tratar de bajarle la nota al que prestó la tarea. ¿Ya? Porque aquí todos están en clases y todos tienen que hacer autónomamente sus tareas. ¿Ya? Entonces quedamos aquí. La Miss le dejó esta pista del número de moles. Entonces usted tenía que colocarme el número de moléculas. ¿Por qué digo copiar errores? Porque hay personas que acá en el último colocaron 18,0 y tanto en vez de haber colocado 18, tanto. O algunos colocaron 19, que está malo, era 18. Y eso pasó en 2 personas. O también en la masa molar calcularon la masa de aquí, pero no calcularon la de acá o no anotaron el procedimiento. Vuelvo a repetir, vamos a empezar a penalizar las tareas que sean copiadas. ¿Ya? Porque aquí todos vienen a clases y todos tienen que hacer sus tareas de manera independiente. Si me dicen, mire, nosotros nos juntamos, perfecto, pero que no se noten los errores. ¿Ya? Porque no creo que se vayan a también dos mentes pensantes equivocar en lo mismo. ¿Queda claro? Así que empecemos a ser autónomos e independientes en nuestras tareas. Porque se nota mayoritariamente cuando ya vienen copiadas, cuando se entregan fuera de plazo o no corresponden a la fecha que indicó la Miss. Masa molar, tienen que calcular con procedimiento, número de átomos, su masa y sacan el resultado. Y colocan después el resultado. Y lo mismo para el volumen molar. Esta es la tarea que deben entregar máximo esta semana todas las personas que yo no nombré, porque yo nombré solo los que la habían entregado. Entonces la Miss aquí va a escribir reporte segundo trimestre. Las personas que ya lo entregaron están al día y no tendrán que entregar reporte, porque fueron responsables algunos y lo entregaron en la semana que correspondía o lo entregaron después fuera de plazo. Me quedo como letra de niño de kinder. Reporte segundo trimestre. Esta tarea sí o sí debe ser entregado como máximo el día viernes, máximo. Pero ya viene con el descuento por no entregar en la fecha de plazo. Listo. ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿No? Listo. Continuamos entonces. Objetivo de la clase, anotándolo en su cuaderno. Diferenciar entre sustancias puras y mezclas. Objetivo de la clase es diferenciar entre sustancias puras y mezclas. O sea que al final de la clase
sí o sí tenemos que saber qué es una sustancia pura, qué es una mezcla, y señalar en ciertos ejemplos cuáles serán puras y cuáles serán mezclas. Mientras ustedes escriben el objetivo, Valentina Anticoy ingresó. Valentina Anticoy. Miss, la Valentina tiene problemas con el internet. Ah, ya. Ignacia Afura. Josefa Boilot. Josefa Boilot. Celeste Castillo. Ya Valentina está presente. Celeste no. Y Felipe Droguet. Hasta aquí voy a llegar, después continúo con los otros. Felipe Droguet. Ya. Continuamos entonces. Pregunta. ¿Cómo se clasifica la materia? La materia es todo aquello que nos rodea, que ocupa un volumen y tiene una masa. Pero ¿cómo se clasifica la materia? Por ejemplo, esto es materia, el agua es materia, el aire es materia, todo es materia. ¿Cómo se clasifica la materia? ¿Quién tiene alguna respuesta a esa pregunta? Por ¿Por su estado? gaseoso. A ver, alguien me... Escuché unas voces en el más allá, todas mezcladas. Martina, ¿cómo clasificarías tú la Por materia? elementos y compuestos. Ya, por elementos y compuestos. Muy bien, Martina, esa es una parte de la materia. ¿Se fijan? Y esos son elementos y compuestos. Miren cómo lo va a representar la Miss. Elemento formado por átomos que son iguales. Aquí, ¿cuántos tengo yo? 2. Este fácilmente podría ser el O2, N2, F2, I2. ¿Se fijan? Son elementos. Si yo los separo, siguen siendo el mismo elemento o lo están formados por los mismos átomos, ¿ya? Mediante enlaces químicos. Y esto lo estudiamos en octavo básico. Ustedes tenían que representar. Me acuerdo esa vez cuando yo era la codocencia con Mr. Juan. Tuvieron que representar con plasticina, según la geometría, elementos y compuestos. Y esto es un compuesto. Es una sustancia formada por 2 o más átomos que son diferentes. Y que cuando se separan, se transforman en los elementos iniciales. ¿Se fijan? Yo aquí, por ejemplo, tengo 2 hidrógenos, que son los rojos, y un oxígeno, que es el blanco, y él es el H2O, agua, compuesto, elemento. Y estos son moléculas, son representaciones de elementos y compuestos, donde me indica la unión de átomos mediante enlaces químicos. ¿Se fijan? Ahora, compuesto tiene que ir en una forma y en una cantidad definida. H2O, porque si yo le agrego otro, es otra sustancia. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Que ellos mayoritariamente pueden separarse o pueden formar nuevos enlaces, pero siguen siendo materia. Se llaman sustancias puras, elementos y compuestos, como dijo la Martina. ¿Ya? ¿De qué otra forma podemos clasificar la materia? ¿Por su estado? Si es gaseoso, líquido o sólido. Ya, esas son propiedades. ¿Se fijan? Hay propiedades como los estados físicos, el punto de ebullición, el punto de congelación o de fusión. Tenemos la densidad, pero esas son propiedades, no son formas de clasificarla. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra forma tenemos para clasificar? Que ya me nombró la Martina, por ejemplo, ya los elementos y los compuestos, yo le di una pista, se llaman sustancias puras, salía ahí en el objetivo. Recuerden el objetivo. ¿En qué otra forma yo podía clasificar la materia según el objetivo que yo les hice? Mezclas. Sí. Mezclas. Miren, la mija aquí, mientras los esperaba, preparó una mezcla. Agua, café, azúcar.
¿Se fijan? Las mezclas son uniones de dos o más componentes, pero que no reaccionan. No hay una reacción química involucrada. ¿Se fijan? No hay una transformación de la materia. Simplemente uno ocupa los espacios que deja el otro. Y se ve una fase o se ven dos fases. Que ustedes cuando eran más pequeños los conocieron como homogéneas y heterogéneas. Por ejemplo, una mezcla mi café, si yo lo veo una sola fase, ¿será homogéneo o heterogéneo? ¿Quién sabe? ¿Homogéneo o heterogéneo? Matías Yantén, que estás ahí hablando. Eh, heterogénea. ¿Homogénea o heterogénea? ¿Heterogénea? ¿Qué es hetero? ¿Iguales o diferentes? No recuerdo. Hetero es distinto. Tú ves distintas fases, el agua y el aceite. Ah, entonces ¿Por qué? Porque no se homogéneo. pueden unir. ¿Te fijas? Entonces, Ok, sí. homogéneo, Homogéneo. 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 Ahora, cuidado, porque también nosotros tenemos ciertas disoluciones donde, o mezclas, donde hay que como batir. Por ejemplo, la crema de afeitar de los papás, hay que batirla bien batida. ¿Para qué? Para que logre verse una fase. ¿Pero por qué? Porque las partículas igual son tan pequeñas que no las logramos diferenciar unas de otras, pero sí son fases distintas, ¿ya? Entonces, ya sabemos, la materia, vamos a escribir aquí con estos jeroglifos de la MIS, la podemos clasificar en sustancias puras, como dijo Martina, que pueden ser elementos o compuestos, y en mezclas. ¿Se fijan? Esas son las dos grandes familias. Esas son las dos grandes familias donde yo puedo clasificar la materia en sustancias puras, y la estudiamos el año pasado en primero medio. Los elementos, los compuestos los puedo formar a través de una reacción química, y las vimos la clase pasada y todo este primer trimestre. Y hoy día vamos a comenzar a conocer esto, que son las mezclas. Y todo este trimestre vamos a hablar de mezclas, pero de un tipo de mezcla. ¿Ya? Vamos con lo siguiente. Clasifiquemos entonces, según la explicación generalizada, las siguientes imágenes en sustancias puras o mezclas. La primera triada. Por ejemplo, tenemos un jugo, un zumo de naranja extraído. Tenemos una roca y tenemos aire. ¿Quién se atreve a mezclar, a mezclarme, a decirme qué son las primeras cosas? ¿Qué serán? El jugo, por ejemplo, ¿qué será, Fernanda? Sustancias puras. Ah, perdón. Fernanda, ¿qué será el jugo? Sustancia pura. ¿Ya? ¿Tú crees que es una sustancia pura? Yo creo que sí. ¿Quién cree que es una mezcla el jugo? ¿Mm? ¿No puede ser una mezcla el jugo? Dependiendo, yo creo, Dependiendo de qué, Matías. si tiene azúcar, si se mezcla con agua o solo el jugo exprimido de Si la es naranja, jugo exprimido, si es solo jugo exprimido, sería pura. podríamos decir que es puro porque es puro sacado de la naranja. Pero veamos que además le agregamos un poquito de agua, un poquito de azúcar, es una mezcla. Ya, esta roca que está acá, ¿es una sustancia pura o es una mezcla? ¿Mezcla? Son mezclas de minerales. De Yo minerales. voy a encontrar distintos minerales en una roca y además, principalmente cada uno tiene sus propias propiedades o particularidades, ¿ya? ¿Y el aire que respiramos? ¿Qué será? Por ejemplo, me responde Isidora Laval. ¿Qué será, Isidora, el aire que tú respiras? ¿Una mezcla o una sustancia pura?
Isidora, Se escucha, perdón, es que se escucha medio mal. Una mezcla. una mezcla. Tenemos oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, agua vaporizada, es una mezcla, ¿ya? Y vamos con lo siguiente. Oro purito, oro de ley. ¿Qué será esto, María José Maureira? El oro, un lingote o una barra de oro, una mezcla o una sustancia pura. María José Maureira dice que está al 99,9999. ¿Puro? Puro, ya, es AU, es una sustancia pura, es un elemento químico. Está formado por ¿Sustancia pura? átomos de oro, ¿ya? ¿Ah? No, no sé bien, Miss, porque me caí, no me podía No, reconectar. es una sustancia pura, María José, es un elemento. Ahí hay puros átomos de oro, juntos, ¿ya? Y la sal o NaCl es una sustancia pura o mezcla. Pura. ¿Quién me respondió? Matías, Yo. tú dices Sí. pura, ya. Es pura, es un compuesto químico, NaCl, sodio con cloro. Pero el agua de mar, ¿qué será, Lucas Maldonado? El agua de mar. ¿Qué será el agua de mar, Lucas Maldonado? ¿Una sustancia pura o una mezcla? Lucas. Ya, lo Pura cambiamos. miso, ¿no? ¿Pura? ¿Es un elemento o es un compuesto o es una mezcla? ¿Qué componentes tenemos en el agua de mar? Por ejemplo, agua, sales, y las sales pueden ser distintas sales. Puede ser cloruro de sodio, pueden ser yodos, carbonatos, porque también hay rocas, minerales disueltos, ¿se fijan? Entonces, Lucas, ¿es una sustancia pura o una mezcla? Con lo que te acaba de explicar la Miss. Lucas, ¿pura o mezcla el Una agua de mar? mezcla. Es una mezcla. Miss, perdón, había dicho que era la sal. La sal es una sustancia pura, es un compuesto formado por sodio y cloro. Ah, ya, gracias, Miss. Por ejemplo, acá, estos se unen, estos átomos, y forman este elemento, este lingote. Y esto que ustedes ven acá es un compuesto porque está formado por cloro y por sal, cloruro de sodio. El aire es una mezcla, el agua es una mezcla, la roca son aleaciones entre minerales. Y asumamos que el jugo podría ser una mezcla si además le agregamos agua y azúcar. Ya, continuamos. Entonces, como les decía, nosotros vamos a tener dos grandes familias o grupos para clasificar la materia. ¿Se fijan? Vamos a tener las sustancias puras, que están formadas por un solo componente, ya sea pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Los elementos, dice, son solo un tipo de átomo, el hidrógeno gaseoso, el O2, el I2, el F2, ¿se fijan? El N2, y compuestos formados por dos o más tipos de átomos en proporciones que tienen que estar definidas, son como una receta. Para hacer agua, dos hidrógenos, 1 y 2, que son los rojos, y un oxígeno. ¿Se fijan? Ahora, estos compuestos yo los puedo hacer como estudiamos en octavo mediante enlaces covalentes o iónicos. Covalentes si son de la misma familia, iónicos si son metales con no metales. Ahora, es muy importante entender que si yo separo elementos, va a seguir siendo el mismo átomo. Yo separo hidrógeno, siguen siendo hidrógenos, ¿ya? Lo que estoy separando es la molécula. Y si separo compuestos, ahí sí se originan las sustancias iniciales. Hidrógeno separado de oxígeno. Y las mezclas están formadas por dos o más componentes, pero ellos no reaccionan, ellos no forman nuevos enlaces, no. Solo que principalmente uno ocupa los espacios que va dejando el otro. Por ejemplo, cuando yo agrego colorante al agua, se fijan, el agua es transparente, es insípida, no tiene supuestamente olor ni sabor, etc. Pero el colorante se dispersa.
¿Qué significa eso? Que él está ocupando los espacios que deja el otro, y como ocupa los espacios que deja el otro, se ve solo una fase, ¿ya? Pero el agua sigue siendo agua y el colorante sigue siendo colorante, y juntos es agua colorida, ¿ya? Entonces, lo que yo acabo de ejemplificar es una mezcla homogénea. Homo es igual, se ve una misma fase. ¿Y por qué? Porque los componentes son químicamente similares, polar con polar, apolar con apolar. ¿Qué significa eso en química? Polar, que tiene polos, uno positivo y uno negativo. Apolar, como los enlaces covalentes, no tienen. Entonces yo voy a unirme a lo mío, a lo que es igual a mí. Cuando no es igual a mí, me voy a rechazar, no voy a querer juntarme con el otro, no voy a querer ocupar sus espacios. Y ahí se forman las mezclas heterogéneas. Clásico ejemplo, el agua con el aceite, ¿ya? Entonces, en las homogéneas, dice, no podemos distinguir los componentes, se ve solo uno. Tienen la misma composición en todos sus puntos, son similares, son semejantes. Y en las heterogéneas podemos distinguir los componentes, una fase y la otra fase, y tienen composiciones variables. ¿Por qué? Porque a lo mejor las partículas de uno son más grandes, no se pueden disolver, otros son muy pequeñas, que tienden a juntarse todas, etcétera. ¿Ya? Va quedando claro esta diferencia entre lo que es sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son moléculas que se enlazan, son átomos que se enlazan y tienden a ser lo más básico, elementos y compuestos. Y las mezclas son sustancias que van solamente a unirse y ocupar los espacios de las otras. Lo van a poder hacer en las homogéneas, pero no en las heterogéneas. ¿Se ha fijado que hay remedios que la mamá dice, tengo un polvito en suspensión antibiótico, tienes que mezclarlo con agua y batirlo muy bien para que se logre la mezcla? Las mezclas tienden a producirse cuando nosotras las ayudamos. Mezclamos, revolvemos, agitamos, molemos, etc. Se pueden separar también. Yo puedo usar técnicas de separación. ¿Estamos claros? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Esto, sustancias puras, lo vimos todo primero medio. Y ahora nosotros nos vamos a enfocar en las mezclas. ¿Cuáles? Homogéneas. A ellas se les llama disoluciones o soluciones. Entonces la MIS necesitaba que ustedes supieran diferenciar entre una y la otra. ¿Ya? Comenzamos. Como yo les decía, las sustancias puras, que son los elementos y los compuestos, fíjense bien, un elemento son átomos iguales. ¿No van a dejar de ser estos átomos si se separan? Siguen siendo iguales. Ejemplo, el oro, como lo vimos. Y un compuesto, miren, aquí está una molécula. Este es el CO2. El CO2 está formado por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Entonces el gris es el de carbono y el oxígeno son los rojos. Entonces, esto es un elemento y esto es un compuesto. Átomos iguales, pero acá solo moléculas iguales. Son las fusiones o las uniones. Y otro ejemplo tenemos aquí, el agua. Entonces dice, son sustancias que solo tienen un componente, pueden ser de dos tipos, elementos o compuestos. Los elementos son sustancias puras que no se pueden descomponer en otras más simples. Están formadas por un único tipo de átomo, son todos los de la tabla periódica. Y los compuestos son sustancias puras que sí se pueden separar. Por ejemplo, yo aquí puedo separar el hidrógeno del oxígeno y juntos son agua. Del dióxido de carbono, como acá, yo lo separo y formo el carbono y el oxígeno. También puedo tener el azúcar, como la glucosa, la fructosa, la sal y muchos otros, ¿ya? Entonces aquí, mientras ustedes anotan a ciertos apuntes, la MIS continúa corroborando la lista. Máximo Enríquez, Alejandra Miranda, Dayanet Olmedo. Presente, Miss. Delante, pregunté por la Celeste Castillo y no contestó. Guillermo Rojas.
Anaís Rubio. Anaís Rubio. Brian Soto. Miss, Ahí está el Brian. Anabela Valdés. Anabela Valdés. No está. Ya. ¿Estamos ok? ¿Se escribió la idea principal? ¿Qué es que la están escribiendo? Estoy escribiendo mis. ¿Sí? Ya mis, ahora sí. Solo nombro, Bastián, a los alumnos que no he incorporado en mi lista cuando han ingresado, ¿ya? Pero usted estaba incorporado. Miss, ¿y a mí me puso presente? Sí, ahora sí, porque delante la nombré y no me contestó. Ya. Continuamos. Y ahí tenemos elementos, miren, todos los de la tabla periódica formados por átomos que son iguales. Por ejemplo, aquí teníamos el O2, doble enlace, como lo vimos hace muchos años en octavo, y el H2, que son dos átomos de hidrógeno, y se llama hidrógeno, pero está formado por dos y un enlace simple. Y los compuestos como el CO2, que yo lo mostraba, es un enlace doble, lineal. La sal es un enlace iónico, forma cristales. Y el NH3, que forma tres enlaces. Aquí está en el centro nitrógeno y tres hidrógenos. Y si ellos se separan, van ahora a ser solo nitrógeno e hidrógeno. No nitrógeno con hidrógeno. ¿Se fijan? Y vamos con las mezclas. Miren aquí, homogénea. Aquí, si ustedes se fijan, no hubo enlaces nuevos. Simplemente las esferas naranjas ocupan los espacios que dejan las otras, que son las verdes. Y las heterogéneas no se pueden mezclar. Fíjense bien, unas están en un lado y todas las otras en otro. Entonces dice, las mezclas son la unión de dos o más materiales que se combinan, pero que se pueden separar. Un ejemplo de separación es la decantación. La filtración, la evaporación, la destilación, el tamizado, que son técnicas que vamos a ver después para separar mezclas. Se pueden clasificar, como los dije, en homogéneas, que se conocen como disoluciones, donde se forma esta mezcla y esta unión y yo no puedo diferenciar uno del otro. Se ve solo una fase y pareciera que fueran un solo componente, pero no, son dos. Agua y azúcar, agua y sal, agua con colorantes, té con el endulzante, café con sus componentes, etc. Heterogéneas, en cambio, los componentes no se pueden unir. Son ejemplos de ellas las suspensiones, los coloides, etc. Y no podemos, y dice, son mezclas que podemos percibir a simple vista sus componentes, el agua y el aceite. ¿Sí? Entonces, agua con tierra, una cosa es que el agua se tiña un poquito, pero los componentes no se logran disolver en su totalidad y yo puedo ver una fase de la otra. El agua de mar, ¿se fijan? Yo tengo que moverlas para que tratar de que se vea, pero igual después por su peso, por su densidad, tienden a caer los componentes. Pero si yo mezclo agua con azúcar, yo voy a ver solo una fase que es agua endulzada. Y esa agua endulzada es la mezcla homogénea. En las heterogéneas se ven dos fases y en las homogéneas solo una. ¿Se fijan? Entonces es muy importante esto porque lo vamos a retomar la próxima clase donde ya comenzamos a ver solo a las mezclas homogéneas.
Entonces, vamos viendo. ¿Quién no ha participado? Loreto Ayala. ¿Cómo me definiría usted mezclas con sus propias palabras? ¿Cómo definirías una mezcla? Como una combinación, ¿Cómo? una combinación de dos elementos. Una combinación. Una combinación de dos elementos. Ya, de dos Como- elementos. Ya, lo vamos a como- cambiar por componentes o dos sustancias. Dos o más sustancias. ¿Ya? Porque no puede, simplemente pueden ser 12, pero no pueden ser. En mi café, por ejemplo, yo preparé agua, le agregué café, que está en estado sólido, y le agregué azúcar en estado sólido, porque a la misma le gusta el endulzante. Entonces, fueron 3 sustancias que se combinaron, ¿se fijan? Entonces, esto es una mezcla homogénea, porque ustedes han tomado café y solo se ve una fase. En cambio, las mezclas heterogéneas, básico ejemplo, cuando la mamá está cocinando y le queda así como todo el aceite arriba del caldo, eso es una mezcla heterogénea, ¿ya? Porque el aceite no logra mezclarse con el componente líquido porque son inmiscibles. No se pueden mezclar porque son diferentes químicamente. El agua es polar, tiene un polo positivo, que son los hidrógenos, y uno negativo, que es el oxígeno. Y el aceite es apolar, no tiene polos, entonces no se pueden unir, porque lo ideal es que se unan lo positivo con lo negativo, porque fuerzas, cargas distintas que hacen, se atraen, ¿se fijan? En cambio, el agua y el aceite, como no son iguales, no se atraen. Ya, avanzamos en nuestro punto final. Y es esto, pues. Ya que ahora ahí estamos con las cosas claras, dice, clasifica los siguientes objetos en sustancias puras o mezclas. Sal de mesa, una barra de oro, una bebida gaseosa, el slime que está tan de moda ahora, una nube y el agua con el aceite. Partimos. La Miss va a ir escribiendo con sus pequeños, con su vocabulario. Zinedine Caballero, la sal de mesa es una sustancia pura o una mezcla, Zinedine? Pura. Pura. Muy bien, Zinedine, es una sustancia pura. ¿Y Zinedine era un elemento o un compuesto? La sal, elemento o compuesto. Compuesto. Muy bien. Y aquí lo vamos a agregar compuesto. Ahí. Ya, muy bien. Gracias, Zinedine. Camila Díaz. Camila, ¿la barra de oro era una sustancia pura o una mezcla? Una sustancia pura. Muy bien, Camila. ¿Elemento o compuesto? Compuesto. Imagina que representa solo al oro. El oro en la tabla periódica, ¿se muestra como elemento o compuesto? Elemento. Elemento. Vamos bien. Ya, L nomás les vamos a colocar ahí. Bebida gaseosa. Javier Illanes. Javier Illanes, este rico vaso ahí de bebida carbonatada. Puede ser una, no vamos a decir más marcas para no generar controversia. Javier, ¿qué sería una sustancia pura o una mezcla? ¿Una mezcla o no? Muy bien. Y según lo que vimos, ¿será de tipo homogénea o heterogénea si tú solo ves una fase? ¿Homogénea o heterogénea? ¿Qué crees tú, Javier? ¿Homogénea? Homogénea, muy bien. Se ve solo una, ¿se fijan? Las bebidas se fabrican con agua, con azúcar, con un carbonato de algo, que es lo que los causa como ese sabor, esa efervescencia.
tienen alto contenido en fósforo, eso es muy peligroso, ¿ya? Por eso es importante no consumirla en grandes cantidades, ¿ya? Y menos con los alimentos porque engañan al cuerpo. La bebida tiende a hacer que aumente el volumen del estómago cuando estamos comiendo por el gas y eso nos genera más apetito y comemos más, ¿ya? Por eso los lugares nos ofrecen bebida para beber antes de comer. Ya, el slime. El slime. Mayerlin, ¿es una mezcla o una sustancia pura el slime? El slime. Una mezcla. Una mezcla, muy bien, Mayerlin. ¿Y será homogénea o heterogénea? Homogénea. Homogénea, muy bien. Mi hija hace mucho slime y ella hace unas mezclas de cola fría, me gasta toda la cola fría, bicarbonato, detergente, le agrega mi líquido para limpiar los lentes de contacto y hace slime, le agrega brillantina que no se mezcla, pero queda el slime ahí. Las nubes, ¿qué serán las nubes? Me dice Fabián Soto. ¿Qué serán las nubes, Fabián? ¿Una sustancia pura o una mezcla? Fabián. Fabián. ¿Qué será la nube, Fabián? Está el Fabián, yo lo vi, le coloqué presente. Así que el Fabián, que se atreva. O capaz que haya dejado el computador prendido y se fue para otro. Aló. Aló. Ya, Fabián. ¿Qué ¿Qué es la nube? Pura, supongo, no sé. ¿Es un elemento o un compuesto las nubes o será una mezcla? ¿Mm? Sí, pues, No, no porque sé. la sustancia es pura. Si le dijera una, la estaría tirando a la chunte. Pero ¿y tomaste atención en clase, Fabián? Sí, pero es que no entiendo esta materia. Sustancias puras, elementos o compuestos. Compuestos, dióxido de carbono, elementos, hidrógeno. Y las mezclas, unión de dos o más componentes. Entonces una nube, que es un cúmulo de vapor de agua con otras sustancias, ¿es una sustancia pura o una mezcla? ¿Mezcla? Es una mezcla. Ya. Mis nubes son, yo pensaba que era una sustancia ¿Qué pura, me habló? solo Me de dijo, agua. Yo, Matías. ¿Tú dices, Matías? ¿Tú dices que es una sustancia pura, es solo Yo agua? decía que era pura, pero que no sabía si tenía alguna sustancia más. No ¿Ya? tenía entendido eso. O sea, que si lo podemos tomar de que es puramente agua, ¿ya? Perfecto, dejémoslo como, según la explicación de Matías, como una sustancia pura porque es un estado principalmente de la, ¿cómo es que se llama? De la materia. Ya, dejémoslo como sustancia pura, porque la MIS también puede considerar que también puede tener otros componentes particulados, ¿ya? Pero dejémoslo como una sustancia pura, ¿ya? Que es solo un estado de la materia como agua. Pero si yo analizara, por ejemplo, y tuviese otro componente, como material particular en suspensión, etcétera, lo podría considerar como una mezcla. Pero si Matías me dice que él lo puede considerar como una sustancia pura, veamos lo que es un estado. Ya, un estado. Gracias, Matías. Es un estado del líquido del agua en un estado condensado. ¿Se fijan? Ya. ¿Y el agua con el aceite? ¿Qué sería? Mezcla. Una mezcla ¿Qué me respondió? heterogénea. ¿Fernanda? Sí. Una mezcla. Liz, yo tengo una consulta sobre la Cuéntame. nube también. Es que como la estaba considerando también una mezcla, ¿Mm? ¿sería heterogénea o homogénea? Porque yo lo tenía puesto como mezcla. Ya, pero en sí podría ser, pero como es un estado, como lo decía Matías, y lo analizamos como un estado propiamente tal del agua, porque las nubes mayoritariamente es un estado condensado del agua, ¿ya?
pero lo vamos a analizar desde ese punto como una sustancia pura. Ya si fuera solamente agua a moléculas de agua enlazadas que después por su propio peso caen. ¿Se fijan? Ay, mis gracias. ¿Ya? Pero también, claro, porque la misma había analizado desde el punto de vista después cuando caía, y es netamente que cuando cae arrastra con las partículas que están suspendidas en el aire y forma la lluvia ácida, ¿ya? Pero lo vamos a tomar como un estado del físico del agua, ¿ya? Porque el estado físico del agua puede ser sólido, hielo, granizo, nieve, puede ser líquido como lluvia, o puede ser en estado condensado como la nube, ¿ya? Estamos, ¿qué hora es? ¿Se me fue la hora ya? Estamos pasados en 2 minutos. ¿Estamos claros entonces? ¿Estamos ok? Sí, Miss. Ya. Recuerden que esta clase no vamos a solicitar el reporte, ¿ya? Pero sí tienen que enviarme la actividad de la clase, la última clase que tuvimos del trimestre pasado, ¿ya? Que era la actividad de la reacción química, moléculas que tienen que calcular masa molar y volumen molar, ¿ya? Ya, Miss. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque hay varios que están al debe que me han ido mandando, pero hay otros que no se han aportado en nada, chiquillos, y es muy importante que lo hagan, porque recuerden, estos reportes después se transforman a nota. Y la MIS para el primer trimestre consideró 4 reportes, y de esos 4 se hace una nota. Entonces es importante que ustedes la tengan, porque si no la tienen, va a quedar como proceso incompleto. Como que no lo han terminado. Y hasta un plazo, y después eso va a ser sustituido por la nota que corresponde, que no es por entrega de trabajo, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes estén enviando su reporte, y hay muchos alumnos que no han enviado nada en química, absolutamente nada. Así que ahí es su MIS, sus profesores en reunión les van a explicar cómo va a ser el asunto de las notas. Entonces después van a estar todos ahí apurados entregando trabajo, y además algunos se me confunden y entregan trabajos del año pasado. Entonces es importante ahí que se ordenen. ¿Ah? ¿Estamos ok? Recuerden, Sí, próxima clase comenzamos a trabajar con el libro para que lo tengan y vamos ordenándonos en las clases. Ya la próxima va a ser la clase número 2 y anotamos los títulos, etc. ¿Estamos? Ya. Ya, Miss. Nos vemos mañana en biología. Chao, porque Miss. Cuídese. Nos toca biología, ¿ya? Ah, y ahí sí vamos a empezar trabajando con el texto para que lo tengan a manito. Sí o sí vamos a empezar trabajando con el texto, ¿ya? ¿Con Así que el para que de lo tengan. segundo? Ya, chicos, con el de segundo. Espérenme que los tengo aquí abajito. Con este. Ya, porque vamos a empezar a ver material genético. Así que lo tienen que tener, ¿ya? Este. Ya, Miss. Ya, pues. Ya, Miss. Chao. Chao, Mi, que cuídese. no la veía. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, Miss. Mis. Bien. Cuídese. Igual. Chao, chao.